Entre 1936 y 1943, el régimen franquista ejecutó una represión brutal con entre 130.000 y 150.000 víctimas mediante paseos, sacas y juicios sumarísimos. Sin embargo, en el bando republicano también hubo atrocidades, destacando las checas, centros de detención extrajudicial donde se practicaban torturas y asesinatos. Esta es su historia. Barcelona tuvo unos 47 centros de detención bajo el control de la CNT-FAI, Partido Comunista Espanyol, Estat Català, PSOE, PSUC, Esquerra Republicana y el PSIC. En Cataluña se contabilizaron entre 8.000 y 12.000 víctimas. El golpe militar del 18 de julio de 1936 generó temor en Cataluña, que resistió ferozmente el intento de los sublevados de tomar Barcelona. La guerra atrajo el apoyo nazifascista al bando nacional y soviético al republicano, aumentando la polarización política. Ante esta situación, el Partido Comunista liderado por Stalin comenzó a ganar influencia en la izquierda española, especialmente en Barcelona, donde inicialmente no contaba con gran respaldo. Su primer objetivo fue destruir al Partido Obrero de Unificación Marxista, el POU. Este partido había sido fundado recientemente en la calle Montserrat de Casanovas del barrio de la Font d'en Fargues de Barcelona. Fue fruto de la fusión del bloque obrero y campesino dirigido por Joaquín Maurín y la izquierda comunista de España trotskista liderada por Andreu Nin. Surgió como una alternativa al fascismo y al estalinismo, defendiendo un frente único de trabajadores socialistas democráticos. Fue perseguido intensamente entre diciembre de 1936 y los hechos de mayo de 1937 en Barcelona, cuando anarquistas y miembros del POUM se enfrentaron a las fuerzas públicas de la Generalitat y milicias del PSUV, dejando cientos de muertos. De los hechos de mayo tenemos un vídeo. Este episodio provocó la dimisión de Largo Caballero, sustituido por Juan Negrín, considerado cercano al estalinismo. La represión contra el POUM fue orquestada por agentes del NKVD bajo la dirección de Hernojero, alias Pedro, y su mano derecha, Victorio Sala, infiltrando estalinistas y desarticulando el partido. Para ello iniciaron una campaña de desprestigio contra el POUM a través de octavilas, artículos de prensa y panfletos difamatorios. A medida que la opinión pública se inclinaba a su favor, los estalinistas fueron tomando el control de empresas y dependencias oficiales como la central telefónica. Unos 2.000 agentes rusos del NKVD tenían como objetivo eliminar a los seguidores de Trotsky en el país. De este tema tenemos un vídeo. Además, participaron en la detención de civiles y religiosos cuya ideología se consideraba contraria a la impuesta por los republicanos. Según César Alcalá, autor del libro Checas de Barcelona, entre septiembre de 1936 y abril de 1937, unas 1.500 personas fueron ejecutadas sin haber pasado por un juicio. Muchas de estas víctimas fueron asesinadas en los cementerios de Montcada y Reixac, que disponía de un crematorio, en los de Cerdanyola y Les Corts y en la carretera de la Rabassada. En Terrassa, algunos miembros de Esquerra Republicana asesinaron a 223 vecinos solo por ser carlistas y católicos. El gobierno de Juan Negrín buscaba centralizar el poder y limitar las competencias de la Generalitat. En octubre de 1937 trasladó la capitalidad republicana a Barcelona, desconfiando de una posible declaración de independencia catalana por parte de Companys. La represión continuó, pero ahora bajo un control más centralizado, con la Brigada de Investigación Criminal dirigida por Julián Grimau desde su sede en la checa de los antiguos almacenes Busutil de la Plaza Berenguer Gran junto a la Vía Laietana. Tras los hechos de mayo de 1937, el Servicio de Investigación Militar, el SIM, asumió el control represivo. Era una suerte de policía secreta, al principio anticomunista, creada por el entonces ministro de Defensa Indalecio Prieto y supervisado por agentes soviéticos del NKVD, como Hernojero.
Las oficinas del SIM estaban en la calle Muntaner 55 de Barcelona y su sede en el Pueblo Español. Las tácticas empleadas contra trotskistas, anarquistas y religiosos eran brutales y extrajudiciales. Muchas personas fueron asesinadas directamente en las calles. Otros fueron llevados a las checas, donde sufrieron interrogatorios, torturas y en muchos casos ejecuciones sumarias. Hay que destacar que los centros de detención de la CNT-FAI no se llamaban checas, pues ese nombre es de invención soviética. En realidad solo podemos llamar checas a los centros del SIM. Estas checas se inspiraron en la Irán zarista y fueron cambiando de nombre con los diferentes organismos soviéticos, como GPU, OGPU, NKVD y KGB. Las checas más terribles eran las del PSUV, de la calle Malmajó 1, llamada también Preventorio D, montada en el convento de las Magdalenas, y la checa instalada en el convento de las religiosas sanjuanistas de la calle Zaragoza o Preventorio G. El alma mater de las terroríficas checas de los conventos de las calles Malmajó y Zaragoza fue Alfonso Laurentzig. De origen austrohúngaro, llegó a España en 1915. Dirigió una orquesta de jazz, los Artistas Reunidos. Se afilió a la CNT y a la CGT. Finalmente se vinculó al Servicio de Investigación Militar de la República. Diseñó celdas armario donde los prisioneros solo podían mantenerse erguidos de puntillas. Neveras, que eran celdas húmedas y frías donde los presos sufrían a oscuras. Y mazmorras alucinantes, con efectos de luz y mecanismos como un metrónomo que emitía un pitido constante que destrozaban la mente de los reclusos. Y el martirio científico de las celdas pintadas. Los ladrillos del suelo les impedían pasear. El ruido del metrónomo aumentaba la angustia, y por todas partes colores y dibujos alucinantes, como los que ven en sus pesadillas los enfermos de alta fiebre. Tanuco, el preso podía ver sin jamás alcanzarlo un plato con suculenta comida. En 1940, Heinrich Himmler visitó Barcelona. Tras cenar en el Ritz, visitó las checas de la calle Malmajó, donde pudo observar los hornos crematorios utilizados por el SIM durante la Guerra Civil en el antiguo convento. Se dice que quedó tan impresionado que decidió llevar algunas de esas ideas a Alemania para aplicarlas en su política de exterminio contra los judíos. Años después se convirtió en una escuela de párvulos. En el Eixample estaban las checas del Círculo Ecuestre, entonces Casal Carlos Mar, sede del PSUC, hoy Hotel Mandarín, en el Paseo de Gracia. Otro centro de detención estaba en el Banco de España, que entonces estaba en la Vía Laietana. Era de la Agrupación y Sindicato de Transporte y de los milicianos del puerto de Barcelona. En la Gran Vía 621 y en Pau Claris 110 estaban los centros de detención de la CNT-FAI y de las patrullas de control. En la calle Diputación número 321, segunda, esquina con calle Bru, y en el seminario en la calle Diputación número 231 había sendas checas de la FAI que pasaron al SIM en 1937. En el sótano del Hotel Colón, sucursal del centro de detención de Puerta del Ángel. Había una checa en La Pedrera, donde tenían despacho el consejero comunista de la Generalitat Joan Coromina y el terrible Ernojero. En la casa Emilio Juncadella de la Rambla Cataluña 26 estaba el centro de detención de Estat Català, partido nacido en 1922. La checa del Bar Terminus, en el Paseo de Gracia número 54, Principal Primera, donde actuaban los miembros del PSOE que llegaban de Madrid. El centro de detención del antiguo chalet de Asunción Perenada en la calle Muntaner 321, que desprendía una hedora putrefacción por las calles aledañas.
que hoy en día es la oficina de la Autoritat Metropolitana del Transport. El de la Ronda de Sant Pere 52 era de la FAI y desde 1937 del SIM. En el Paseo de San Juan 104 se instaló una checa en una fábrica de la empresa Nestlé, pertenecía a la aviación y al SIM. El centro de detención de la calle Córcega 304 era de la CNT FAI y tras los hechos de mayo de 1937 de los Carabineros. El centro de detención del Paseo de Gracia con la calle Aragón era del PSOE. En Ciutat Vella, la CNT FAI situó su centro de detención en el convento de los Hermanos Maristas de la calle San Olegario 10. Había otro en la calle de la Mercè número 8. El centro de detención del Hotel Falcón en las Ramblas, que fue primero del POUM y luego cuartel general de la Guardia de Asalto. El del Portal de l'Àngel, donde Julián Grimau detenía a los trotskistas. Y el centro de detención en el Colegio de los Hermanos Maristas cerca de la Rambla, que era de la CNT FAI. En la zona de Sarrià, Sant Gervás y Les Corts se situaron las checas de la calle Ganduxer, de la CNT FAI y después del SIM. La Torre del Terror en la avenida del Tibidabo 32, que fue tribunal revolucionario y cuartel general del líder de la CNT, Aurelio Fernández. La checa de la Tamarita del Passeig de Sant Gervasi, dirigida por agentes rusos. Aquí se estrenó el tormento de la silla eléctrica. A partir de 1937 se situaron las oficinas del SIM en la ciudad. Hoy es la sede de la Fundació Blanquerna. En el centro de detención de la calle San Elías, el despiadado director del Comité de Investigación de la CNT FAI, Manuel Escorza del Val, permitió el uso de hornos crematorios para hacer desaparecer los cuerpos de los torturados. Aquí la Madre Superiora Apolonia Lizárraga fue descuartizada y sus restos se dieron a los cerdos. El centro de detención de la calle Anglí 46 era de Esquerra Republicana de Cataluña y después checa del SIM. En la calle Canet 1-3 estaba la checa de la CNT FAI y desde 1937 del SIM. El centro de la avenida de la Bona Nova 45 pertenecía a la UGT y a las patrullas de control de la sección sexta. En la calle Deu i Mata 55 hubo hasta 1937 otra checa de la CNT FAI. En las Corts, en la torre de la calle Maspujo 35, actual carrer Numància, donde hoy está la Fundació Pere Tarrés. En Gracias tuvo otro centro de detención en la calle Bonavista que tras los hechos de mayo de 1937 fue checa del SIM. El de la calle Carolinas 18, situado en el Colegio San Vicente Paul, controlado por la sección séptima de las patrullas de control, la CNT y Esquerra Republicana. Aquí se llegaron a ejecutar a 50 detenidos diarios. Otro centro de detención de la CNT FAI y luego del SIM fue el de la calle Padre Claret. En Horta estaba el centro de la calle Campoamor 47 en el convento de las Madres Dominicas. Perteneció a la CNT FAI. En Sants-Montjuïc había varias checas del cercano SIM. La checa Moulin Rouge, otra en la calle Unió 3, en el Palacio de Arte Moderno, en el Palacio de las Misiones y en el Pueblo Español, donde se concentraba temporalmente a todos los presos de Cataluña, muchos procedentes de la cárcel Modelo evacuada del 23 de abril al 19 de mayo de 1938. Tenemos un vídeo. En la avenida de Vallvidrera 10 también hubo una checa del SIM, donde hoy está el Col·legi Padre Damián. También se detuvo a presos políticos y militares en barcos fondeados en los puertos de Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Bilbao, Santander y Mallorca. Para evitar la sobrepoblación de las cárceles, a principios de 1938 el SIM estableció 6 campos de trabajo, en Barcelona, en el Pueblo Español, sede del SIM y en el barrio de Horta. En Cataluña se crearon centros de detención en la finca del Garroferal de l'Hospitalet de l'Infant, en Omells de na Gaia, Concabella, Ugern y Falset. Todos fueron cerrados a finales de 1938 cuando los presos fueron invitados a exiliarse a Francia.
La mayoría de los republicanos no tenían idea del uso de estas cárceles clandestinas, otros se manifestaron en contra de estas. Uno de ellos fue Marciano Lafuente Estefanía, famoso autor de novelas del oeste, que durante la guerra ocupó el cargo de comisario político de la República y concejal anarquista en Madrid. Arriesgó su vida para evitar la ejecución de numerosos madrileños en esas prisiones ilegales. Otro ejemplo fue Melchor Rodríguez, el último alcalde republicano de Madrid, apodado el Ángel Rojo, quien salvó a más de 1.500 presos, incluidos personajes influyentes como los falangistas Raimundo Fernández Cuesta y al cuñado de Franco, Ramón Serrano Súñer. Este capítulo está basado principalmente en el libro de César Alcalá, Checas de Barcelona. Si te ha interesado, te recomendamos estos otros capítulos. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. El régimen franquista ejecutó una represión brutal con entre 130.000... Es que voy a andar un poco, así es más dinámico. Entre 1936 y 1943, el régimen franquista ejecutó una represión brutal con... Lo ha dicho mucho más rápido. Paramos. Las checas más terribles eran las del PSUV de la calle Balmasó 1, llamada también Preventorio D, y la del convento de las Magdalenas. Esto es la misma foto. Es que esto está mal explicado porque esa es la del convento de las Magdalenas. La calle Balmasó 1, llamada también Preventorio D, montada en el convento de la Magdalena, que desprendía un hedor de putrefacción, que desprendía un hedor a putrefacción por las calles aledañas, que hoy en día es la Oficina de Autoridad Metropolitana del Transporte. Que hoy en día... ¿Estás grabando? Pues voy a poner esto en la... Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.